en congresos dermatológicos de prestigio mundial, miembro activo de comités científicos y editoriales, y es una figura clave en el avance de tratamientos inmunológicos en dermatología. Pues es un honor tenerlo a él aquí con nosotros, directamente desde Yale. Adelante, Gastón. Hola a todos y bienvenidos a esta presentación, inhibidores JAK en distintos tipos de alopecia, notas prácticas en la práctica clínica. Soy Brett King, soy dermatólogo aquí en Fairfield, Connecticut, Estados Unidos. Aquí mis conflictos de interés. Estos son los distintos tipos de alopecia que podemos tratar con inhibidores JAK y que vamos a tratar la evidencia de todos estos inhibidores en esta presentación. Vamos a dedicarnos a hablar de alopecia areata porque esta es por lejos las formas de alopecia sobre las cuales tenemos la mayor cantidad de datos y evidencia respecto de su terapéutica con inhibidores JAK. También vamos a hablar un poco acerca de lichen planopilaris, también de alopecia fibrosante frontal y alopecia cicatrizal centrífuga central también, puesto que hay datos emergentes para el tratamiento de estas formas de alopecia cicatricial con los inhibidores JAK. Bueno, una vez más entonces vamos primero a hablar de alopecia areata y luego vamos a pasar a focalizarnos en alopecias cicatriciales. Bueno, es interesante entender el tratamiento en términos de la patogenia, cuando es posible. Y en el caso de la alopecia areata, tenemos grandes avances en la última década en el entendimiento de por qué la alopecia areata se manifiesta y finalmente son estos descubrimientos los que han llevado al concepto del tratamiento con inhibidores JAK. Bueno, aquí en este diagrama podemos ver el bulbo del folículo piloso a la izquierda. Este bulbo tiene proliferación de células T alrededor del bulbo, o lo que llamamos enjambre de abejas. Así lo conocemos, pero en realidad no comprendemos cómo esto funciona. Lo comprendimos recién hace una década. La proliferación de células T alrededor del bulbo está impulsada por interferón gamma y por interleuquina 15 o IL-15. Ambos hacen su señalización a través de las proteínas JAK, interferón gamma, JAK1 y 2 y la IL-15 a través de JAK1 y JAK3. Y aquí entonces el concepto fue que surgió para utilizar un inhibidor JAK. En este diagrama lo vemos, tofacitinib o ruxolitinib para el tratamiento de alopecia areata. Y bueno, vamos a revisar todos los ensayos controlados randomizados con inhibidores JAK aquí en alopecia areata. Para ser claros, tenemos muchos reportes de casos y también muchas series de casos que llevan a los ensayos controlados randomizados en alopecia areata, pero yo en realidad me dedicaría a hablar de los datos de alta calidad lo más posible
en lugar de hablar de casos de reportes de casos y de casuística, de series. Bien, aquí tenemos ensayos clínicos con el uso de ruxolitinib, crema del 1.5%, delgocitinib en forma de ungüento, y luego tenemos los otros 3 inhibidores JAK, ritlecitinib, baricitinib y deuruxolitinib. Existen otros agentes en ensayos clínicos, pero los agentes que vemos aquí son justamente los que tenemos, sobre los que hemos publicado, los que tenemos data publicada. Bueno, para comenzar entonces, los ensayos clínicos sobre los inhibidores JAK tópicos para el tratamiento de alopecia areata no han logrado demostrar eficacia. Entonces, para ser perfectamente claros, el deuruxolitinib en crema y el ungüento de delgocitinib no han demostrado ser eficaces para el tratamiento de alopecia areata. Bueno, pasemos ahora a los resultados terapéuticos con los inhibidores JAK orales. Pero antes de hacer esto, comprendamos bien qué es lo que significa el éxito terapéutico, lo que significa esto en el marco de un ensayo clínico de alopecia areata. Bueno, aquí en la parte superior de la pantalla vemos la evaluación global del investigador para alopecia areata, la AIGA. Esto es una herramienta desarrollada para los ensayos clínicos para poder entender el éxito terapéutico en los ensayos clínicos. Los pacientes y los médicos están de acuerdo que si comenzamos con 50 o el 100% de pérdida de pelo en el cuero cabelludo, el éxito terapéutico sería el logro de un 20% o menos de pérdida de pelo. Entonces, así tenemos en la AIGA, tenemos una manera de concebir las formas limitadas, moderadas, severa y muy severa, formas de la enfermedad de la alopecia areata. Y una vez más, esta herramienta nos ha otorgado la medida de resultado en los ensayos clínicos de pacientes con enfermedad severa, es decir, del 50 al 100% de pérdida de pelo en cuero cabelludo, y al final de los ensayos clínicos queremos lograr un 20% o menos de pérdida de pelo. Entonces, vamos a los datos ahora. Para baricitinib tenemos 2 ensayos clínicos idénticos en cuanto a diseño, fase 3, en población de adultos. Y vemos aquí la proporción de pacientes que llevan a obtener un SALT de menos o igual a 20. Podemos observar que con la dosis de 4 miligramos de baricitinib podemos lograr un 20% de pérdida de pelo en cuero cabelludo en un 40% de los pacientes, en un tiempo de 52 semanas de tratamiento. Y con la dosis de 2 miligramos de baricitinib, aproximadamente la mitad de los pacientes, un 20%, 20% de pacientes van a lograr un 20% o menos de pérdida de pelo en un periodo de 52 semanas de tratamiento. Observen que las curvas comienzan a elevarse aproximadamente a la semana 4. Y esto tiene sentido. Una proporción importante de pacientes comienzan a lograr el éxito terapéutico aproximadamente en la semana 12 a 16 y luego las curvas siguen elevándose hasta la semana 36, que es el endpoint primario en estos ensayos clínicos, pero así continúa la curva elevándose hasta la semana 52 y de hecho continúa
elevándose incluso después de esas 52 semanas de tratamiento. Aquí en esta diapo tenemos los datos de ritlecitinib fase 3 en población de adultos y adolescentes. Y esto es importante. Es importante ver la parte de la población de adolescentes porque ritlecitinib actualmente es el único agente, el único inhibidor JAK aprobado en la población adulta, de adolescentes y adultos. Tenemos una dosis aprobada, 50 miligramos una vez día, y aquí en la gráfica tenemos los datos correspondientes a los pacientes que logran un SALT de igual o menos a 20 en un periodo de 48 semanas de tratamientos con esta dosis de 50 miligramos diarias de ritlecitinib. Bueno, nuevamente comenzamos a ver aquí que la curva se eleva a la semana 8 hasta la semana 12, a la semana 24, que es el endpoint primario, y esto es un 23% de pacientes que logran un 20% o menos de pérdida de pelo en el cuero cabelludo. Esa proporción de pacientes continúa elevándose hasta la semana 48 de tratamiento y al igual que con baricitinib, ese número continúa aumentando hasta aproximadamente 1 año y medio de terapéutica. Interesante ver, importante también esto nos muestra que la eficacia del ritlecitinib es similar en adolescentes y también en la población de pacientes adultos. Bueno, ahora entonces vamos a focalizarnos en el manejo, en optimizar los resultados de tratamiento. Hemos visto datos sobre dos drogas, baricitinib y ritlecitinib con 1 año de tratamiento. En un 40% de los pacientes están logrando un 20% en el score SALT. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar aún más este 40% de pacientes? Bueno, tenemos 2 factores que tienen un impacto respecto de la eficacia. El primero es el score SALT al comienzo del tratamiento y el segundo factor es la duración del episodio en curso de enfermedad severa. Bueno, realmente es importante saber que la duración de ese episodio no es cuánto tiempo un paciente ha tenido alopecia areata, sino cuál es el tiempo. En este caso, un 50% o más han tenido esa pérdida de pelo en cuero cabelludo. Algunas veces esto puede ser difícil de estipular en algunos pacientes, pero yo le pregunto a los pacientes, ¿cuándo fue la última vez que tuvo la mayor cantidad de pelo a nivel de su cuero cabelludo? Y ese número lo vamos a tratar de dilucidar. Esto nos sirve para entender si el paciente va a andar mejor o no. Aquí en estos gráficos tenemos la data de ritlecitinib. A la izquierda vemos los datos para pacientes en un ensayo clínico que no tenían pelo en el cuero cabelludo al comienzo del tratamiento. Y a la derecha tenemos datos correspondientes a los pacientes que presentaban, sí, tenían pelo en cuero cabelludo al comienzo del tratamiento. Así que piensen en esto, que a la izquierda los pacientes tienen un SALT de 100 al comienzo de tratamiento con ritlecitinib y a la derecha son los pacientes con un score basal SALT. Observen que la eficacia cambia realmente en forma bastante dramática. Pasamos del gráfico a la izquierda al gráfico de la derecha. Al mes 24 tenemos 36% de los pacientes que logran un 20%
pérdida de pelo al cuero cabelludo cuando comienzan comparado con el otro grupo. Mientras tanto, a la derecha, el 54% de los pacientes están logrando un 20% o menos de pérdida de pelo en cuero cabelludo al cabo del mes 24 de tratamiento, cuando comenzaron con un score SALT de 50 a 99 al comienzo de tratamiento. Es decir, que estamos viendo que tener pelo al comienzo de tratamiento mejora el resultado terapéutico con ritlecitinib. Aquí baricitinib, los resultados del ensayo. Esto es con la dosis de 4 miligramos en la población general, hasta la semana 76, es decir, 1 año y medio de tratamiento. Y a la derecha, estamos desglosando esa población general en dos grupos, con un SALT inicial de 52 a 94 y los que tienen un SALT de 95 a 100 al comienzo. Observen entonces que estamos duplicando casi la eficacia de la dosis de 4 miligramos para el tratamiento cuando el paciente comienza el tratamiento con pelo. Esa línea en color celeste, a la semana 76, vemos que el 61% de los pacientes logran un 20% o menos. Mientras tanto, la línea azul oscura nos muestra aquellos pacientes que no tienen pelo en cuero cabelludo al inicio de tratamiento. Solo un 35% de ellos logran un 20% o menos de pérdida de pelo al cabo de la semana 76. Una vez más, una diferencia dramática, como vimos anteriormente con la otra medicación. Comenzar tratamiento cuando aún hay pelo en cuero cabelludo presente hace que tenga un gran impacto el tratamiento y son mejores las chances de éxito terapéutico. Tenemos aquí una implicancia práctica, es decir, si el paciente está frente a nosotros en la consulta y tienen un SALT de 80 o 90 y están perdiendo pelo, realmente considero que estos datos nos están diciendo que queremos comenzar el tratamiento ya mismo. Ese paciente tiene posibilidades de tener una mejor chance de éxito si se lo trata en forma precoz antes de que lleguen a una pérdida total de pelo en cuero cabelludo. Ahora bien, realmente es una presentación interesante de la duración de un episodio en curso y el score SALT al comienzo de tratamiento. Entonces, en esta diapo son datos de baricitinib. Tenemos ambos, duración del episodio en curso y como podrán advertir, vemos los detalles aquí según el año, es decir, vemos menos o igual a 1 año, 1 a 2 años, 2 a 3 años, 3 a 4 y más de 4 años de duración del episodio en curso. Y a la izquierda tenemos los pacientes con un SALT inicial de 50 a 94 y a la derecha el SALT inicial de 95 a 100. Y una vez más, podemos ver que en ambos gráficos, los pacientes cuya duración de un episodio en curso es inferior a 3 años, casi duplicamos o estamos, duplicando la efectividad del tratamiento, en este caso con la dosis de 4 miligramos de baricitinib. Cuando tratamos en esos primeros 3 años, en comparación a tratar al paciente con posterioridad. Entonces, vean esto. Aquí tomen los extremos. Tener pelo al comienzo de tratamiento más
menos de 3 años de duración del episodio en curso. 60% de los pacientes alcanzan menos de 20% de pérdida de pelo en cuero cabelludo en 52 semanas de tratamiento. Mientras tanto, cuando comenzamos sin pelo y más o igual a 3 años de duración del episodio en curso, el 15% de los pacientes alcanzan los objetivos terapéuticos. Es decir, es una diferencia de 4 veces en cuanto a efectividad, eficacia. Queremos tratar entonces de forma temprana y antes de que haya una completa pérdida de pelo en cuero cabelludo para optimizar las chances del paciente de éxito. Bueno, entonces vamos a evaluar respuesta al tratamiento con inhibidores JAK. ¿Cuándo evaluamos la respuesta del cuero cabelludo al tratamiento? Bueno, hay 2 formas de concebir este tema. En primer término, en esta presentación de ritlecitinib, tenemos aquí los respondedores a tratamiento en 24 meses. A la izquierda podemos ver distintas definiciones o distintos tipos de grupos de respondedores. Tenemos los respondedores tempranos, es decir, pacientes que logran un SALT score de igual o menor a 20 a los 6, 12 y 24 meses. Tenemos los respondedores medios, en color celeste, pacientes que no lograron un SALT score inferior a 20 o igual a 20 al mes 6, pero sí lo logran al cabo del mes 12. Y ese puntaje, ese score, se mantiene, ese puntaje SALT bajo, hasta el mes 24. Y luego tenemos los respondedores tardíos, es decir, pacientes que no logran un SALT inferior o igual a 20 al cabo del mes 12, pero sí lo alcanzan al mes 24. Bueno, ya vimos en los gráficos anteriores que algunos pacientes no logran el éxito terapéutico sino hasta después del mes 12. Entonces, en esta interesante presentación aquí, vemos que una proporción relativamente pequeña de pacientes que necesitan más tiempo que otros pacientes, pero sí llegan a esos resultados. Es decir, el tratamiento de la alopecia areata requiere de asesoramiento al comienzo del tratamiento y eso lleva tiempo. Y también requiere de paciencia. También tenemos los no respondedores, pacientes que responden y luego pierden la respuesta. Y tenemos pacientes también que logran la respuesta con este SALT, con el score cercano a 20, pero no es tan óptimo. Ahora bien, vamos a los datos de baricitinib. Y aquí realmente me encantan las fotos porque nos sirven para comprender en un instante estas distintas respuestas, estos distintos grupos de respondedores al tratamiento. Miren, por ejemplo, las fotos de la parte superior de la diapositiva. Este es un paciente que a la semana 12 había tenido recrecimiento casi total de su pelo, comenzando sin pelo al inicio del tratamiento. Y luego tenemos en la línea del centro los pacientes que al cabo de la semana 12 no tenían un pelo. Pero observen, a la semana 36 ha llegado a un SALT de 20 y a la semana 52 ya tiene recrecimiento completo. No podemos hacer la evaluación a la semana 12 para ver si ese paciente va a tener éxito terapéutico o no. Y luego, en la última fila de fotos, tenemos semana 12, no ha crecido un pelo, pero la semana 36 tenemos muy poco recrecimiento. Y a la semana 52, este paciente tiene casi un SALT score de 20. Entonces, es un respondedor tardío. Lo que resulta interesante de este análisis es que podemos advertir
que el lograr esa mejora del 30% respecto del inicio, como lo demuestran estos distintos gráficos, para los respondedores tempranos, graduales y respondedores tardíos, esa mejora de 30% respecto del inicio durante estos distintos periodos, a la semana 12, después de la semana 12 hasta la semana 36, o incluso después de la semana 36. Es este 30% de mejora respecto del comienzo durante estos distintos tiempos. Esto es lo que tiene valor predictivo de un SALT igual o menor a 20 a la semana 52. Entonces aprendimos en este análisis con baricitinib que cuando es igual o superior a tenemos esa mejora del 30% del score SALT, datos que no se muestran aquí, pero las cejas y las pestañas tenemos un recrecimiento al cabo del mes 9 de tratamiento y esto servirá para identificar la mayoría, no 100%, pero identificar la mayoría de pacientes que van a responder al tratamiento con baricitinib en 4 miligramos dosis diaria. Bueno, vamos ahora al manejo de la alopecia areata. ¿Qué ocurre cuando se suspende el tratamiento? Esto es importante. A menudo el paciente quiere saber, ¿cuándo puedo suspender? ¿Ya me creció el pelo? ¿Tengo que tomar esto toda la vida o acá puedo suspender? Bueno, en los ensayos clínicos con Bari, esta pregunta quedó respondida. Podemos ver a la semana 52 los pacientes que habían logrado un SALT igual o menor a 20 fueron randomizados a continuar la dosis con la que habían tenido recrecimiento de pelo o bien podían haber suspendido o suspender el tratamiento. Y podemos observar que para 12, 24 semanas post-tratamiento, post-suspensión de tratamiento, los pacientes comienzan a perder la eficacia. Pero muy interesante, según mi opinión, vean esto. No es que un 100% de los pacientes pierden la eficacia del tratamiento, es un 80 a un 90% pierden la eficacia terapéutica al año, un año post-tratamiento, post-suspensión de tratamiento. Entonces, esto nos sirve para comprender que la mayoría de los pacientes, de hecho, van a necesitar la medicación para continuar, para conservar el pelo, pero un pequeño número, un 10% de pacientes aproximadamente, quizás no necesite tratamiento, no lo necesita en forma continua. Y entonces, eso realmente es interesante. Hay un análisis adicional de esta población de pacientes que conservan su pelo y identificamos pacientes con una duración breve de los episodios en curso, menos de 3 años. Fueron estos pacientes, o los severos, son los pacientes con más chance de conservar el pelo con la suspensión del tratamiento. Entonces, una vez más, tenemos estos datos que afirman que debemos tratar en forma precoz. No queremos que el paciente espere y espere y espere. Cuando los tratamos en forma precoz, tenemos las mejores chances de recrecimiento de pelo y también tenemos las mejores chances de que el paciente quizás no necesite continuar con tratamiento para conservar el pelo. Ahora pasamos al manejo de alopecia areata y el tapering de la dosis de inhibidores JAK. Bueno, aquí entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos tapering de baricitinib de la dosis de 4 miligramos a 2 miligramos en forma abrupta? ¿Por qué entonces tenemos los datos de baricitinib? Bueno, baricitinib tiene 2 dosis. Es un inhibidor JAK que nos da alguna flexibilidad a nivel de dosis con 4 miligramos y 2 miligramos. Entonces,
En los ensayos clínicos con baricitinib, la pregunta se hizo esta pregunta a la semana 52, cuando tomamos a los pacientes que habían logrado un SALT igual o menor a 20, con la dosis de 4 miligramos. ¿Qué ocurre cuando algunos pacientes continúan con esta dosis de 4 miligramos, mientras que otros pacientes pasan abruptamente a la dosis de 2 miligramos? Bien, no es de sorprender. Cuando a medida que pasa el tiempo, 4 semanas, 8 semanas, 24 semanas, después de la titulación descendiente de 4 a 2 miligramos, los pacientes comienzan a perder el pelo. Sin embargo, observen esto, 52 semanas después de la titulación descendente, ni siquiera la mitad de los pacientes pasaron a 2 miligramos. Están perdiendo, de los que pasaron de 4 a 2, están perdiendo esa respuesta sólida de recrecimiento de pelo en cuero cabelludo. Esto no nos debe sorprender, porque vimos en los gráficos originales de eficacia que vimos que el doble de los pacientes tienen éxito con la dosis de 4 miligramos y la de 2. Entonces, lo que estamos viendo aquí, cuando pasamos abruptamente de 4 a 2 miligramos a la semana 52, estamos viendo aproximadamente la mitad de los pacientes que pierden esa respuesta sólida en aproximadamente un año de seguimiento. Entonces, aprendimos que muchos pacientes, la mitad de los pacientes, una disminución abrupta de la dosis, quizá 4 a 2, quizá no les suene que es un gran cambio, pero lo es la mitad de la dosis. Y esa gran disminución de la dosis inmediatamente, en forma abrupta, lleva a pérdida de pelo semanas y meses más tarde. Ahora entonces, si reunimos todos estos conceptos, ¿qué hacemos con el tratamiento con inhibidores JAK después del recrecimiento de pelo? No tenemos que hacer tapering. Lo digo con mucho énfasis. No debemos hacer tapering. Por supuesto, si hay un evento adverso o si, por supuesto, si hay algún problema de costo para el paciente, entonces el tapering es importante. Vamos a hacerlo, pero el punto es que no tenemos que hacerlo, no tenemos que hacer tapering. Después del recrecimiento, si decidimos hacer tapering, o nuevamente por cualquier razón que sea, el costo, algún efecto adverso, mi consejo es hagamos pequeñas disminuciones en la dosis y sigamos con la pequeña dosis durante un periodo de 4 meses antes de considerar otra disminución pequeña de la dosis. Esto se ve en la práctica, al menos en mi práctica, se ve así. Tenemos aquí 2 ejemplos, uno para baricitinib y el otro para Ritle. Y mi punto acerca de estos pequeños cambios para un mínimo de 4 meses antes de considerar otro cambio de dosis es que vimos en esos gráficos anteriores, en suspensión de droga o titulación descendente de la droga, que requiere a menudo muchas semanas antes de que el pelo nos reporte y nos dé información de que hicimos algo mal, suspendiendo la medicación o disminuyendo demasiado la dosis. Y por lo tanto, cada vez que hacemos un cambio, tenemos que al menos darle 4 meses, creo que óptimamente 6 meses antes de hacer otro cambio, para entonces sentirnos cómodos de que lo que hicimos fue lo correcto.
Y bueno, brevemente aquí la seguridad de los inhibidores JAK en el tratamiento de alopecia areata. Veamos los datos de baricitinib, un programa de 152 semanas. Realmente me encanta ver en la parte inferior que no hubo ningún óbito, no hubo trombosis venosa profunda ni embolia pulmonar, 2 casos con 0.1 la tasa de eventos cada 100 pacientes año. Eso realmente es un pequeño número. Lo mismo para eventos adversos mayores cardiovasculares, MACE, nuevamente con una tasa muy baja. Lo mismo en casos de cáncer, que no fueran cáncer de piel, no melanoma. También vemos una tasa de eventos muy baja. Y aquí tenemos los eventos adversos de interés especial para ritlecitinib. Vemos una vez más los distintos eventos. Tenemos eventos tromboembólicos 1, nuevamente, con una muy baja tasa de eventos por año paciente. 3 eventos de MACE, eventos adversos mayores cardiovasculares, lo mismo para cáncer. Y entonces tenemos un perfil de seguridad para los inhibidores JAK, que ven aquí todos los datos, al menos para un cierto tiempo. Y nuevamente espero que esos tazos de eventos para 100 pacientes nos den alguna tranquilidad, pero también nos dé temas para conversar con los pacientes, para poder entender o ayudarlos a entender qué son estos medicamentos. Bueno, el manejo de alopecia areata en 2025. Bueno, realmente me gusta esta escala de alopecia areata para hablar de severidad. Tenemos un primer punto de referencia en cuanto a la severidad de pérdida de pelo en cuero cabelludo. Reconocerán estas categorías. La reconocerán de la IGA, de la IGA, de la otra escala. Entonces, para un paciente con una forma leve de alopecia areata, el porcentaje de pérdida de pelo en cuero cabelludo, cuando uno de estos 4 factores está presente, compromiso notable de cejas y pestañas, respuesta inadecuada después de 6 meses de tratamiento, un pull test positivo difuso o un impacto negativo en la función psicosocial. Este paciente que tiene la forma leve de alopecia areata, según el porcentaje que les muestro, le vamos a dar un upgrade, digamos, para moderada. Le vamos a dar una clasificación de enfermedad moderada porque uno o más de estos factores está presente. Un paciente con enfermedad moderada, con alopecia areata moderada, que presenta nuevamente alguno de estos factores o más, ese paciente se torna severo cuando usamos esta escala de alopecia areata. El uso de esta escala para hablar de severidad, bueno, este es al menos mi algoritmo terapéutico en el año 2025, donde creo que es incuestionable que el tratamiento en primera línea incluye baricitinib, ritlecitinib o deuruxolitinib. Personalmente siempre uso esto junto con minoxidil oral. Y luego podemos tener un pequeño número de pacientes con alopecia areata y AD comorbida, en donde dupilumab, bueno, al menos vale la pena intentarlo, nuevamente con o sin minoxidil oral. Y luego tenemos el resto del espectro, que es debatible cómo tratamos a estos pacientes con enfermedad moderada. Creo que los inhibidores JAK son apropiados para esa población, pero no tenemos esos ensayos clínicos controlados por placebo, doble ciego, de alta calidad, como para sumar evidencia a estas categorías.
Solo tenemos opinión de expertos o consensos de expertos. Bueno, estas son entonces conclusiones para los inhibidores JAK en el tratamiento de alopecia areata, lo que conversamos en esta charla, y en los últimos 5 minutos pasemos a las alopecias cicatriciales, la alopecia fibrosante frontal, líquen plano pilaris y alopecia cicatricial centrífuga central. Aquí les muestro imágenes de estos distintos pacientes. Bueno, aquí puede ser obvio, pero en este curso todos ustedes están muy familiarizados con alopecia, con la pérdida de pelo, el tratamiento, pero quiero señalar el éxito terapéutico en estas 3 patologías. En líquen plano pilaris, la alopecia centrífuga y la fibrosante frontal. Esto es diferente a alopecia areata. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es impedir que se pierda más pelo. En realidad, en las alopecias cicatriciales, el recrecimiento del pelo es algo poco frecuente. El objetivo no es el recrecimiento, sino es demorar esa pérdida continua de pelo. Y por supuesto, en particular con la FFA y la LPP, el líquen plano pilaris y la fibrosante frontal, a menudo hay síntomas. Hay prurito, hay dolor. Entonces, la resolución de los síntomas es también uno de los objetivos del tratamiento. Aquí el algoritmo del tratamiento para FFE y para líquen plano pilaris en 2021. Aquí les muestro el tratamiento, el algoritmo. Realmente, esto lo que detalla es hidroxicloroquina, dutasteride y finasteride. Quizás isotretinoína, quizás metotrexato. Por supuesto, lo principal aquí, lo fundamental en tratamiento, incluye esteroides tópicos, intralesionales también, inhibidores de calcineurina tópicos. Y estos tratamientos, bueno, hace mucho tiempo que los usamos y creo que es razonable, bueno, tenemos buenos datos que los avalan, pero todos sabemos que este algoritmo no lleva a la estabilización de la patología, quizá ni siquiera en la mayoría de los pacientes, pero digamos que este algoritmo de tratamiento a menudo funciona en estas terapias. Necesitamos tratamientos más allá de esto, es decir, esto es incuestionable. Entonces eso nos lleva al concepto de los tratamientos con inhibidores JAK. Tenemos esto de 2020, tenemos este estudio donde se hicieron biopsias y análisis moleculares y vemos que en FFA hay una regulación de interferón gamma y de otras quimoquinas. Y creo que de muchas maneras, estos datos más la revolución de inhibidores JAK han llevado a los informes de casos y a series de casos de tofacitinib oral y tópico y otros inhibidores JAK que se usan off-label para el tratamiento de FFA y LPP. Y alguna eficacia en esos informes y en esas series llevaron a Marianne Sana en Boston
Bueno, hizo un ensayo controlado por placebo, randomizado, de pacientes con FFA, alopecia fibrosante frontal, tratados con crema de delgocitinib 2 veces día o placebo durante 12 semanas. Después de todo, los pacientes todos recibieron crema de delgocitinib. Y lo más importante aún, vean aquí, vemos que con delgocitinib en crema vemos una disminución en interferón gamma en 12 semanas de tratamiento. También vemos una disminución en CXCL9 y 10. Y viendo aquí los scores clínicos, para entender la mejora, vemos una disminución en el LPPAI y FFASS en el curso de 12 semanas. Y luego vemos estas mejoras en los scores que continúan mejorando en los siguientes 12 semanas en pacientes que originalmente estaban siendo tratados con crema de delgocitinib y pacientes tratados con placebo. Vemos que los scores van bajando en las segundas 12 semanas de tratamiento. Y ahora aquí los últimos resultados. Para alopecia cicatricial, un ensayo fase 2A con brepocitinib es un inhibidor JAK en investigación. Este es un estudio randomizado controlado por placebo en pacientes adultos con líquen plano-pilares o alopecia fibrosante frontal, tratados con brepocitinib, tratados con 45 miligramos diarios o placebo durante 24 semanas, o los que recibieron brepocitinib durante otras 24 semanas. En el gráfico de LPP, FFA, aquí observen que es muy pequeño el grupo de pacientes, y a la derecha, pacientes con alopecia cicatricial centrífuga central, CCCA, podemos observar que los scores cambian en la dirección que queremos ver en el curso del tratamiento. Esto nos debería dar un poco de esperanza. Este ensayo clínico, estos resultados y la crema de delgocitinib nos debe dar esperanzas de que podemos llegar a tener herramientas aquí pronto que nos pueden llevar hacia un punto más adelante en la atención de estos pacientes que a menudo presentan una enfermedad horrible que progresa a pesar de la hidroxicloroquina, a pesar de finasteride, dutasteride, de metotrexato. Necesitamos algo más y puede ser que los inhibidores JAK por vía oral o tópica sean la siguiente frontera de tratamiento para nuestros pacientes con alopecias cicatriciales. Pero de hecho necesitamos ensayos clínicos robustos, sólidos, para que esto se demuestre que es verdad. Pues excelente charla. Demuestra la experiencia que ha tenido el doctor con tantos estudios clínicos que llevan a cabo allá en Yale University. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Sonia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, creo que tuvimos una excelente clase. Pues digo, el doctor es uno de los más expertos en este tema, entonces creo que nos va a servir mucho toda esta experiencia que él nos compartió. Y bueno, por aquí hay creo que 2 preguntitas. ¿Cuál es su experiencia en relación al tofacitinib tópico? Bueno, lo que nos comentó el doctor es que pues no ha visto mucha eficacia. En realidad hay por ahí algunos reportes o series de casos en donde se ha demostrado que puede ser similar al uso de clobetasol, específicamente en alopecia areata. Yo la verdad es que en alopecia areata no he tenido experiencia. He tenido algunos pacientes, porque bueno, en México no hay, pero he tenido algunos pacientes que son de Estados Unidos.
que han utilizado, por ejemplo, el tofacitinib para alopecia frontal fibrosante. La verdad es que yo no he visto mucho cambio, o sea, siento que, por ejemplo, los esteroides logran desinflamar más rápido. Lo único que he notado es que, por ejemplo, una de estas pacientes cuando lo suspendió, sí sentí que se activó un poquito. O sea, no siento que baja más la inflamación, pero como que cuando lo ha suspendido, sí como que se reactiva un poquito la enfermedad. Entonces, bueno, creo que nos falta un poquito más de experiencia con este tipo de medicamentos, que bueno, esperemos que pronto lleguen a otros países y que lo podamos utilizar. También preguntan por aquí si han utilizado ritlecitinib en pacientes menores de 12 años. La verdad es que yo no he tenido experiencia en pacientes menores de 12 años. En realidad, el ritlecitinib está aprobado para pacientes mayores de 12 años y el baricitinib para pacientes mayores de 18 años, igual que el de ruxolitinib, que ese, bueno, no lo tenemos aquí en México. Entonces, la verdad es que yo no he tenido experiencia en pacientes menores de 12 años. Sé que algunos compañeros sí han utilizado, por ejemplo, baricitinib en pacientes menores y pues que les ha ido muy bien, aparentemente pues sin efectos secundarios importantes. Digo, sabemos que puede haber efectos secundarios, pero más que nada tipo acné, algunas infecciones, por ejemplo, herpes, el herpes zóster, pero en sí no infecciones o, bueno, efectos adversos importantes que hagan suspender el medicamento. Y bueno, creo que todo lo que mencionó el doctor, la verdad se me hizo súper interesante. Toda la parte de que no debemos de suspender el tratamiento, creo que es una de las preguntas que más surgen en este tipo de pláticas y cómo él recomienda pues continuar con la misma dosis. La verdad es que yo he tenido muy buena experiencia con baricitinib, más, bueno, digo, con Ritle pues es un medicamento más nuevo, pero a mis pacientes les ha ido bastante bien con baricitinib. De repente sí tienen alguna plaquita que a lo mejor les infiltramos un poquito, pero la verdad es que la mayoría de mis pacientes han respondido relativamente rápido y pues bastante bien. Pero yo la verdad es que no le he suspendido los antiyac a ningún paciente hasta ahorita. Entonces creo que de eso todavía nos falta como que aprender bastante y pues bueno, que obviamente toda la experiencia que tiene el doctor con los estudios clínicos, pues que nos ayudan a saber mejor cómo manejar este tipo de medicamentos. Entonces no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o algún otro comentario. No, muy bien, Sonia. Pues si nos presentas a nuestra siguiente speaker, que también ahí ella se encuentra con nosotros, una speaker de lujo mexicana. Si me pudieras poner el currículum, por favor, Gastón. Muy bien, pues es un honor presentarles a nuestra siguiente speaker, la doctora María Abril Martínez Velasco. Ella es dermatóloga egresada del Hospital General Manuel G. A. González. Realizó el programa GEST en la Universidad de Miami de enfermedades de pelo y uñas con la doctora Antonella Tosti en el 2014. Realizó un entrenamiento en pelo y uñas en Bolonia con la doctora Antonella Tosti. También es parte de la North American Hair Research Society Membership Program. Estuvo con la doctora Antonella en la Universidad de Miami. Realizó un programa de trasplante capilar en Ranana, Israel, con el doctor Alex Ginsberg, jefa de la clínica de pelo y de la clínica de oncodermatología de la UNAM, y tiene múltiples artículos en revistas nacionales e internacionales. Abril, es un honor tenerte el día de hoy con nosotros. La doctora Abril es una excelente speaker y la verdad es que este tema creo que es súper interesante. ¿Cómo estás, Abril? Gracias por la invitación. Muy bien, excelente. Pues si estamos listos, Gastón, podemos pasar la presentación. Muchas gracias. Adelante, Gastón. Nos damos unos minutos, Abril. Hola, mi nombre es Abril Martínez y les voy a platicar un poquito sobre los cambios en el pelo en la menopausia y perimenopausia. ¿Qué es la menopausia? De acuerdo a la OMS, es cuando aparece el cese permanente de la menstruación de manera retrospectiva durante 12 meses de amenorrea. ¿Esto qué quiere decir? Que la paciente no tiene su periodo durante 12 meses. Si aparece en ciertos periodos y no se cumplen los 12 meses, no es menopausia. ¿Cuál es la fisiología de esto? Empieza a haber disminución en los niveles de inhibina y eso hace que aumente la FSH. Empieza a cortarse la fase folicular del periodo, que es dependiente de estrógenos. Hay mayor disminución de los niveles de estrógenos y esto hace una retroalimentación negativa.
Al final de este ciclo, lo que empieza a aparecer es el 17-beta-estradiol, mejor conocido como estrona. La estrona no se produce mayormente en los ovarios, sino en el tejido adiposo. Por eso estas pacientes notan que hay de 1 a 2 kilos de peso extra por esta compensación para producir mayor estrona. Aquí podemos ver cómo baja la inhibina, sube el FSH, baja más el estradiol, sube más la FSH, entonces hasta que tenemos la aparición de la estrona. ¿Qué sabemos sobre la menopausia? Es que la edad promedio de aparición es a los 51 años y la perimenopausia puede durar de 2 a 8 años. ¿Esto qué quiere decir? Que hay pacientes que empiezan a tener síntomas como aumento de peso, los bochornos, tristeza, problemas de memoria. Hay otras que no lo tienen. ¿Y de qué va a depender esto? De su genética y el exposoma. Para solo recordarlo, el exposoma son factores no genéticos a los que el individuo está expuesto a lo largo de su vida. Por ejemplo, radiación UV, tabaco, nutrición, alcohol, estrés, falta de sueño, hormonas. Y aquí podemos ver cómo está la menopausia, pero está la premenopausia, la posmenopausia y la perimenopausia, que es este periodo de antes de que empiece hasta que termina. Y esto les decía, puede durar de 2 a 10 años hasta que después aparece el periodo de senilidad. Síntomas de perimenopausia. El 80% de los síntomas suelen o solían ser suaves. Cada vez tenemos más pacientes con más síntomas y el 20% de las pacientes pueden presentar síntomas súper serios durante 10 años. Sobre todo síntomas vasomotores, bochorno, sudoración nocturna, alteraciones del sueño. ¿Qué grupos son de mayor riesgo? Pacientes obesas, latinas, afroamericanas, con sedentarismo, pacientes que ya tenían cuadros de depresión o ansiedad, pacientes que usan moduladores selectivos del receptor de estrógenos, inhibidores de aromatasa. Y otros síntomas también es el síndrome genitourinario, que son resequedad vaginal, aumento de problemas para contener la orina, palpitaciones, cefaleas, dolores articulares, cansancio, mastalgia, dispauremia, caída del pelo, resequedad de la piel, mucosas, pérdida de hueso, diabetes y aterosclerosis. Entonces, como es todo un panorama el que hay que atender con las pacientes con menopausia y perimenopausia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la piel? Van fluctuando los niveles de estrógenos de tal manera que bajan o están en niveles de normal a bajo, y esto aumenta la aromatización de los andrógenos. Entonces, a través de la CYP11A1 que está en la suprarrenal, gónadas y placenta, la piel lo empieza a expresar y hace esteroidogénesis a través del colesterol. Entonces, no sé si ya lo sabían, pero los queratinocitos empiezan a producir hormonas sexuales compensando estrógenos, andrógenos, glucocorticoides, que son una gran fuente de estrógenos en la menopausia. Empieza a haber variaciones en la producción de sebo. La piel se vuelve todavía más seca, hay hipertrofia de las glándulas sebáceas. Entonces las pacientes les empiezan a decir, mire, ¿qué es esto que me salió aquí, doctor? Y en menopausia avanzada es todavía más importante la disminución en la producción del sebo, resequedad, comezón, atrofia y abotagamiento. Y las pacientes les empiezan a decir, es que mi pelo está súper seco. Aparte de que se cae, la calidad del pelo no es la misma, doctor, está súper seco, no me puedo peinar. ¿Y qué hay sobre la 5-alfa reductasa y los estrógenos? La 5-alfa reductasa, la tipo 1, sabemos que está en piel, glándulas sebáceas, sudoríparas, queratinocitos. Y la 2 está en fibroblastos de la piel genital y en la vaina reticular interna. Entonces, lo que ya sabíamos es que los estrógenos alargan la fase de anágeno. Entonces, si hay menos estrógenos, la fase de anágeno es súper cortita, se empieza a cortar. Entonces, las pacientes les empiezan a decir, doctor, como tipo la alopecia androgenética, antes el pelo me crecía súper largo, ahora no me crece largo o se me caen cortitos. ¿Por qué? Porque el anágeno está cortito. También sabemos que los estrógenos estimulan el VEGF del folículo piloso. Entonces, al haber menos VEGF, hay menos circulación, y sabemos que el folículo piloso es un órgano súper dependiente de buena circulación sanguínea. Entonces, tenemos anágenos acortados por el estrógeno, tenemos menos aporte circulatorio, ese pelo empieza a sufrir. También hay otra cosa que es la actividad neuroendocrina de la piel. Y entonces,
hay una desregulación inmunológica en estas pacientes. ¿Por qué? Porque al bajar los niveles de estrógeno aumentan los problemas inmunológicos. Entonces empiezan a aparecer lupus, alopecia frontal fibrosante. ¿Por qué? Porque está perdida esta regulación. Ahora, aumentan los niveles de dihidroepiandrosterona, que son los principales productores de esteroides sexuales en el plasma. Entonces, son la fuente cardinal de estrógenos y andrógenos. Los ovocitos la convierten en testosterona y luego la 5-alfa reductasa la convierte en dihidrotestosterona. Y lo que pasa es que esta testosterona que hay por ahí, que ahorita está aumentada porque bajan los estrógenos, se aromatiza y se convierte en estrógeno. También esa es otra fuente de estrógenos en la menopausia y perimenopausia. Y por eso es importante en estas pacientes la suplementación para mejorar la calidad de la piel y el pelo por un efecto ecrino. O sea, aquí solo a manera de recordatorio vemos el folículo piloso, donde en el folículo piloso tenemos aromatización, hay aromatasa y esteroidogénesis en la vaina reticular interna y externa. ¿Qué le pasa al pelo? Entonces empieza a haber efluvio telógeno por las variaciones hormonales y la falta de estrógeno. El ambiente es inestable para el anágeno. ¿Por qué? Porque hay una fluctuación hormonal constante. Tantito la paciente no duerme, tantito se mete algún medicamento, se inyecta testosterona para que están cansadas, falta de líbido. O sea, es un relajo. Entonces, no está bien el ambiente hormonal para que haya un anágeno estable. Hay disminución en la población de células madre de la papila, entonces tampoco hay material para hacer nuevo pelo. El tallo piloso está distrófico por todo esto que les dije, fluctuaciones en el anágeno, no hay suficiente sebo, no hay suficiente nutriente, la piel cabelluda se empieza a tornar seca y entonces tenemos aparición de tricodinia, dermatitis por contacto. Entonces, todas estas pacientes, checar qué tinte usan, qué tan seguido se hacen tratamientos, qué tanto se lavan el pelo. Claro, como tienen resequedad de la piel cabelluda, pues van a tratar de no lavarse tan seguido porque empiezan a sentir más tricodinia. Aparece alopecia androgenética, que con esta caída abrupta de estrógenos hay un aumento momentáneo de testosterona, que pues obvio hay miniaturización, acortamiento del anágeno. Empieza a haber un crecimiento en patrón endogénico. Me crece pelo donde no lo quiero, en la barba, en la pancita, cuántas pacientes, y esos hay que apurarse a mandarlas a depilación porque sabemos que el pelo blanco pues difícilmente desaparece. Entonces, cuando todavía está en pelo negro, hay que mandar a esas pacientes a depilar. Estrés oxidativo no reparado, o sea, todo está en este punto de la edad de las pacientes. Ya los sistemas de reparación del estrés oxidativo son menores, entonces disminución de niveles de glutatión, mayores radicales libres. O sea, también hay que tener esto en mente cuando estamos con estas pacientes, pensar cómo se está nutriendo, cuánto está durmiendo, cuánto hace de ejercicio, qué tipo de suplementación puedo yo darle para ayudarla, porque si no, ellas van a buscar cosas que no necesariamente son lo mejor para ellas. ¿Qué más? Aparecen las canas, muchas más canas por el estrés oxidativo. Y esto es importante. En menopausia tienes que tener en cuenta que no solo estás tratando alopecia androgenética, estás tratando alopecia senescente. Entonces hay que hacer un abordaje también para toda esta parte de senescencia, células madres, cómo hacer que esta parte mejore, porque si solo tratas una, la paciente no va a responder del todo. Factores agravantes. Medicamentos misceláneos por la edad que la paciente toma, que acortan el ciclo del pelo. Rosuvastatina, betabloqueadores, sangrados vaginales anormales. Muchas de estas pacientes los presentan, entonces tienen ferropenia. Entonces tú les puedes dar todo, pero si no corriges la ferropenia, va a seguir la caída del pelo. O pacientes con estos inhibidores de GLP-1, Ozempic, Wegovy, que sí o sí, aunque hay diferentes estudios, el pelo se cae. Y mientras están con la medicación, el pelo se cae. Y entonces haces las paces con eso, porque si la paciente lo usa por una cuestión metabólica, tiene que perder peso, las vas acompañando, pero les explicas que el pelo se va a seguir cayendo mientras tengan este medicamento. Otras pacientes no se toman bien la hormona tiroidea, entonces también preguntar cómo se la toman, si deja pasar una hora, si se la toman con agua, ver que no tomen otras cosas que inhiban la absorción. O sea, en estas pacientes tienes que pensar todo lo que está pasando alrededor para poderlas ayudar. ¿Qué te dice la paciente?
Te dice, doctor, se me está adelgazando el pelo, me pica la piel cabelluda. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos dicho, la disminución del sebo es una piel cabelluda reseca, no deja de caerse, no me puedo peinar y no me lo quiero lavar porque me da miedo. ¿Por qué? Porque como el anaje no está acortado, es un efluvio telógeno que está súper agresivo, no para y no para la caída. ¿Qué preguntar? ¿Cómo son sus ciclos menstruales o cómo eran? Si tienen quistes en las mamas, ¿por qué? Porque si estás pensando en dar un inhibidor de 5-alfa reductasa, hay estudios donde dicen que no está asociado a cáncer, pero yo creo que hay que ver el caso de la paciente, cuestiones genéticas, antes de sí darle un inhibidor de 5-alfa reductasa cuando tienen quistes, adenomas o cosas que estén vigilando. Si las pacientes tuvieron fertilización in vitro, si congelaron óvulos, ¿por qué? Porque estas pacientes, al ser llevadas a estos extremos de hormonales durante estos tratamientos, es como si les aceleraras la aparición de la menopausia. También qué tipo de suplementación ocupan. Muchas se suplementan con precursores de testosterona, entonces por supuesto que se les va a caer el pelo. Los famosos pellets que tienen, ya saben, estrógeno, progesterona, testosterona, igual. Ver cómo están formulando ese pellet. Si comen carne roja. ¿Por qué? Porque el pelo el pelo necesita hierro, ya todos lo sabemos. Entonces, realmente la única manera de absorber hierro bueno es de origen animal. El hierro que se puede absorber de fuentes vegetales es mucho más poquito, no las alcanzas. También hay que preguntarles cada cuánto lo lavan y lo pintan, porque muchas veces es ya la dermatitis por contacto que se agregó, la que se plancha, la que se peina y entonces aparte se lo están rompiendo. Ya tenemos el problema de la menopausia, pero también los hábitos de cuidado del pelo de la paciente no nos ayudan. Tratamientos cosméticos, por ejemplo, queratinas brasileñas, alaciados permanentes, tioglicolatos, que también hay que tener cuidado con la falla renal, por ejemplo. Y pedirles laboratorios ferritina, zinc, vitamina D, pruebas de función tiroidea y glucosa e insulina. No hay que perder de vista que la insulina también actúa como una hormona androgenizante. Entonces se une el ovario, hay más LH, hay más producción de testosterona y si ya tenemos un problema de por sí aquí y le agregas la resistencia a la insulina con todos los efectos de la insulina sobre el tallo, el pelo, pues tenemos más caída. ¿Qué hacer con los andrógenos? Podemos tratarlas con finasteride 2.5 miligramos al día, dutasteride 0.5 miligramos al día. Podemos agregar mioinositol, pumpkin seed oil, bicalutamida y yo aquí agregaría metformina en caso de ser necesario. Minoxidil sí, pero acuérdense que esta piel cabelluda está reseca, está mucho más sensible, tenemos más propensión a hacer dermatitis por contacto, entonces yo les recomendaría que en estas pacientes usen minoxidil sí, pero sin propilenglicol. Las pacientes se van a quejar de que la espuma se lleva el tinte, sí, pero es ponderar riesgo-beneficio. Se puede usar por vía oral, sí, pero en dosis bajitas. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta situación con ellas de que les crece pelo donde no quieren y entonces les da hipertricosis y tienen más barba, pelo en el pecho. O sea, hay que llevarlas con cuidado. Yo recomiendo usar dosis de 0.25 a 0.5 miligramos al día y no usar más que eso. ¿Cómo alargamos la fase de anágeno en estas pacientes? Podemos usar proteoglicanos en dosis altas, isoflavonas de soya, ashwagandha, aminoácidos estructurales. Volvemos al mismo. El pelo necesita aminoácidos y proteína para crearse. Entonces, sí o sí hay que tener un aporte bueno de proteína de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso en estas pacientes, proteína animal. Pueden usar también tratamientos como el Phylocare, usar CBD para desinflamar, cúrcuma y fototerapia para alargar el anágeno. ¿Qué hacemos con la senescencia? Entonces, para empezar, podemos usar, obvio, arreglar hábitos de la paciente. Si esta paciente no duerme, no va a mejorar. Si esta paciente no hace ejercicio, no va a mejorar. Si esta paciente no se nutre, no cuida todo lo que está alrededor de ella, lo que se está exponiendo, la senescencia no va a mejorar porque simplemente el pelo es un lujo, digamos, para el organismo. Entonces hay que detener la senescencia con hábitos. No importa lo que le des, si tú no mejoras el estilo de vida de la paciente, no va a mejorar. ¿Qué le podemos dar? Superóxido dismutasa en dosis altas, vitamina C, podemos usar exosomas con micropunciones, proteoglicanos, se puede usar nanofat, plasma rico en plaquetas, células madre
Algunos lugares usan glutatión y vitamina C y B, y podemos usar N-acetilcisteína también. El hierro, ¿cómo se suplementa? Podemos usar sulfato ferroso 3 veces por semana. ¿Por qué? Porque es muy agresivo con el estómago y es preferible lento, pero que haya buen apego, porque si no, la paciente regresa a la consulta y te dice, doctor, no me lo tomé. De preferencia no mezclar con ácido fólico porque eso disminuye la absorción. Y, por ejemplo, pueden usar vitamina C, o en mi caso yo uso lisina. 1 gramo de lisina con el sulfato ferroso 3 veces por semana y les va súper bien. También podemos hacer reposición IV si no las estás alcanzando. Usar suplementos de hígado leofilizado en las pacientes que no quieren el hierro. Puede ser intramuscular, pero hay que recordar que puede quedar una especie de tatuaje en el glúteo. Y por lo menos 200 gramos de proteína animal al día, para que nos aseguremos de que haya una absorción del 70% de los aminoácidos. Y recordar que los aminoácidos veganos solo se absorbe el 10%, entonces es una ilusión pensar que la proteína vegana o que las lentejas les van a dar el hierro y los aminoácidos necesarios para que el pelo esté bien. Tricodinia, ¿qué hacemos con la tricodinia? Entonces, ¿qué es la tricodinia? Una piel cabelluda reseca y sensible, y la paciente te va a decir, es que me arde, me duele, me toco y me duele. Entonces, eso que hace que haya más dermatitis por contacto, por la pérdida de la barrera. Entonces, ¿qué hay que usar? Shampoos suaves como Sensinol, Letia T4, Calm de la Sartig, shampoos o soluciones con bisabolol. El espectral CBD loción es una buena opción porque el CBD desinflama, y acuérdense que actúa a través de la inflamación neurogénica. Podemos usar bisabolol, cetiricina, porque acuérdense que la tricodinia está mediada por estas terminales nerviosas que hay en la piel cabelluda que liberan sustancia P, y la sustancia P genera inflamación, se liberan mastocitos, y esta es la razón de que hay tricodinia. Entonces, si hay tricodinia, podemos usar cetiricina y en casos muy extremos, Botox. Cosmética capilar. ¿Qué le digo a mi paciente? Entonces, primero hay que mejorar la estructura del tallo piloso. ¿Con qué puede mejorar? Con zinc, 20 miligramos al día, omega 6, silicio, que es el ácido ortosilícico que sirve para la estructura del tallo piloso, cisteína y metionina, mascarillas reparadoras ligeras. ¿Por qué? Porque este pelo es muy delgado. Si usan unas mascarillas de estas súper densas, con muchos aceites, con mucha proteína, el pelo se va a ver apelmazado. ¿Por qué? Porque es un pelo delgadito. Pueden usar tratamientos en cabina restauradores, acondicionador diario, y convencerlas de lavarse el pelo por lo menos cada 48 horas. Hacerse rayitos, luces sí, pero que no les toquen la raíz. Tintes sin amoníaco y extensiones sí, pero no es que se las recomiendes, pero muchas de ellas no se sienten seguras si se las quitas. Entonces, dejarle las extensiones mientras el tratamiento hace su trabajo, pero no dejarlas que se pongan nuevas extensiones. O sea, es preferible que se pongan una cortina de pelo, pero nuevas extensiones no, porque haces alopecia por tracción. Sustituciones hormonales. Sí, pero con un experto. O sea, yo recomiendo que lo haga el endocrinólogo y no el ginecólogo, o que sea un ginecólogo que sí se dedique a hacerlo. Problema es que hay dosis no controladas, sobre todo de los pellets o las cremas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo lo hacen, porque muchas de estas formulaciones tienen exceso de testosterona. ¿Qué se puede usar también? Climene, el Angelique, progesterona transdérmica, estrógeno transdérmico, y siempre bloquearles la 5-alfa reductasa. También se puede usar hormona de crecimiento, pero volvemos a lo mismo, lo tiene que hacer un experto. ¿Y qué pasa con la microbiota? Sabemos que la microbiota lo que hace es desconjugar los estrógenos para que sean reabsorbidos a través de la beta-glucuronidasa. Entonces, si no tenemos una microbiota sana, estos estrógenos que generalmente se desconjugan y se vuelven a absorber, pues bajan. Entonces, si de por sí ya tenemos un estrógeno bajo y la microbiota no nos ayuda, va a bajar más. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en este grupo de pacientes? Entonces, es que antes de la menopausia, las pacientes tienen mayor diversidad de la microbiota. Aquí pueden ver cómo hay concentraciones mucho más altas, toda clase de microorganismos viviendo ahí. Entonces, empiezan a bajar los niveles de estradiol y progesterona. ¿Qué creen que hacen? Protegen la barrera intestinal.
Entonces, al bajar esta protección de la barrera intestinal, empieza a haber mucha más permeabilidad, empieza a haber leaky gut, empieza a haber una distorsión de la barrera intestinal, hay traslocación bacteriana en la menopausia y empieza a haber menos firmicutes y hay más butirosimonas, dorea, prebotella, que son bacterias de senescencia. Mesoterapia. ¿Qué mesoterapia se recomiendan en este grupo de pacientes? Puede usarse dutasteride mensual, plasma cada 3 meses, exosoma cada 3 meses, pero acuérdese que con microinyecciones, o sea, con micropunciones, no se inyectan los exosomas. ¿Qué más sabemos sobre la menopausia? Pues que hay pérdida de la inmunorregulación por esta baja de los estrógenos. Entonces empieza a aparecer, aparte de todo lo que ya tenemos, alopecia frontal fibrosante, la cual sabemos ahora que empeora con el uso de hormonas exógenas. Entonces, si una paciente tiene alopecia frontal fibrosante, por favor explíquenles que una de las teorías de la causa de la frontal fibrosante son los senoestrógenos. Entonces, está prohibido con ellas que usen sustitución hormonal, pellets, lo que sea, porque va a aumentar el problema. Yo a ellas no les haría sustitución hormonal a menos de que tengan osteoporosis, pero habrá que verlo igual con el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque empeoran. El acompañamiento es súper importante. ¿Por qué? Porque van a ser pacientes que están angustiadas, que van a estar regresando, que te van a estar hablando, te van a decir, doctor, es que sigo igual. Entonces es recidivante. Cada vez que haya cambios hormonales, cambios de medicamentos, cambio de hormona tiroidea, que no duerma, es delicado. Va a volver a caerse el pelo. Cuidar los cambios dinámicos para el estilo de vida. Volvemos a lo mismo, cómo duerme, cómo come, nuevos medicamentos o cambios de dosis. Si le cambia la hormona tiroidea al endocrinólogo, se le va a caer el pelo. Entonces preguntarle, ¿te cambiaron la dosis? Ansiedad y depresión, entonces hay que acompañarlas o ayudarlas con algún acompañamiento terapéutico. Fotografía siempre. ¿Por qué? Porque ellas siempre van a decir que está peor. Laboratorios cada 4 meses. Por ejemplo, tipo de ejercicio. Sí o sí ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen que ganar músculo. Entonces pueden hacer HIIT o gimnasio. Los pilates no dan suficiente músculo. Cardio no te va a dar músculo. Entonces, si tienes que elegir con estas pacientes, tienen que hacer músculo sí o sí, por lo menos gimnasio 1 hora, 3 veces o 4 por semana. La última comida, de preferencia a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque hay esta situación de autofagia donde todas las células que ya no deben estar, el cuerpo se las come, y aparte por la resistencia a la insulina. Y para que aparte no hagan picos de insulina a las 3 de la mañana, que se despierte y entonces te empeora el sueño. ¿Qué más? Medidas antirresistencia a la insulina. Y pues ya, eso es todo y estoy aquí para todas sus preguntas. Muchas gracias. Hola. Excelente. Gracias, Abril, por tu presentación, como siempre, muy didáctica. Gracias por acompañarnos. Sonia, ¿tenemos una pregunta? Sí, muchísimas gracias, Abril. Estuvo muy bonita tu plática, súper clara, súper dinámica, me encantó. Y bueno, si tienes algunos minutitos, ¿te podemos hacer unas preguntitas? ¿Qué quieres? A ver, buenas tardes. Cuando hablas de suplementar en la menopausia, ¿te refieres a testosterona o alguna vitamina o mineral? No. Exacto. Testosterona no, porque les va a causar más caída. Vitamina D, omega 3 y 6, hierro, pero todo va a depender de los laboratorios. O sea, más que pensar que vamos a suplementar a alguien, es ver cómo está comiendo. Porque si no, de repente tienes pacientes con 20 suplementos, entonces muchas veces no comen proteína animal, no sabemos si absorción, si traen Helicobacter pylori, y entonces toman mucho omeprazol y eso inhibe la absorción de hierro. O sea, en estas pacientes es súper importante ver cómo está el estado nutricional. Y ya si vamos a ir a la suplementación, ya lo más frecuente es vitamina D, hierro, mandar la suplementación hormonal, pero con el endocrinólogo, sobre todo porque muchas de ellas sí lo necesitan por osteopenia, pero no irnos así de golpe a suplementarla, sino valorar todas estas otras cosas. Excelente, muchas gracias. Preguntan, aparte de la rosuvastatina, ¿las otras estatinas también acortan el ciclo piloso?
Simvastatina es la más segura. Perfecto. Y bueno, preguntan, ahora con los Ozempics, etcétera, los anti-GLP-1, ¿el efluvio telógeno se da por la medicina como tal o es por la cantidad de peso que pierden los pacientes? En teoría es por el peso, pero hay estudios donde sí hay controversia y dicen que sí el medicamento de experiencia, hasta que no lo suspenden, no se deja de caer. Ok. O sea, no sé qué opinen, pero al menos en los casos que yo he visto, Sí. y pues lo sostienes porque es por un tema metabólico, tienen que bajar de peso y entonces las acompañas y les explicas, te voy a dar tratamiento, pero no se va a dejar de caer hasta que no lo dejes de tomar y tampoco lo vas a dejar de tomar, lo vamos a hacer juntos. Claro, sí, la verdad es que siento que es algo que estamos viendo cada vez más frecuente porque ahorita pues está súper de moda, o sea, de todos los medicamentos, ¿no? Entonces, como mencionas, creo que es muy importante acompañar a los pacientes y es que a veces pues también tienes que valorar, ¿no? Pues que sigan con la resistencia a la insulina que después les puede ocasionar otras cosas. Muy bien, los exosomas, ¿cómo recomiendas la aplicación? Nunca inyectados, o sea, y es como mi última opción, pero los puse porque sí es algo que uso o que está reportado, solo con micropunción. Excelente. Vitamina C y B, Con el ¿qué Dermapen, dosis? pues. Perfecto, muchas gracias. Vitamina Las dos, C y B, ay, perdóname, es que no, como que está se bien, está cortando un poquito. está bien. Yo no lo hago, pero las dosis que se reportan son de 300 a 500 miligramos, que son dosis seguras, durante 1 hora que se los pone en IV. Ok, ¿y lo de glutatión y B, tú lo haces? Tampoco, pero está reportado, o sea, lo estoy apenas explorando, sobre todo porque estas pacientes lo que tienen es también alopecia senescente. O dato cultural, me metí a la cámara hiperbárica por una operación y entonces mejoraron mi melasma, me mejoró la caída, o sea, porque te mejora el estrés oxidativo, o sea, realmente es como, sí va de la mano en estas pacientes o darle superóxido dismutasa a dosis altas, pero lo más importante es, voy a sonar como mamá, pero cómo comen y cómo duermen. Tú La les calidad. exacto, vitamina C, cámara hiperbárica, lo que quieras, pero si no duerme bien, no come proteína animal, vitamina D, por ejemplo, sí que esa sí tiene un efecto inmunorregulador, que baja TH17. Si no se hacen todas estas otras cosas, no podemos ir a hacer a todas las otras estrategias antioxidantes. Va de la, en mi opinión. De acuerdo, 100%. Muy bien, preguntan, ¿el Botox para tricodinia cómo lo aplicas? Pues yo lo pongo solo en la zona que me refieren, o sea, no en toda la cabeza, pero pienso, ¿lo podrías aplicar como la dosis del Botox para alopecia androgenética? Yo, Abril Martínez, les pongo 20 unidades alrededor de la zona donde tienen la tricodinia. Y les va muy bien. Es mi última opción, pero les va bien. Ah, súper bien. Sí, nosotros lo estuvimos haciendo para alopecia androgenética, pero bueno, la verdad es que no vimos mucho resultado. Pero bueno, para tricodinia, como mencionas, pues puede ser una buena alternativa cuando ya probaste todo lo demás y que hay veces que no se les controla. Muy bien. ¿Cómo debe ser prescrita la ashwagandha y por cuánto tiempo? 300 a 600 miligramos al día, no más de 3 meses. Excelente. Bueno, aquí, a ver, bueno, es que mencionan que están preocupadas por un paciente que está tomando dutasteride y dejó embarazada a su pareja. Sabía que eso no debía pasar, pero bueno, no sé si tú tengas algún comentario, igual ahorita yo le digo. Es muy poquita la concentración de dutasteride en el esperma. O sea, no es que deba pasar, pero tampoco no creo que nada. Salvo que ustedes tengan una otra opinión. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, era justo lo que iba a mencionar. Sí se ha visto que el dutasteride, a diferencia del finasteride, en teoría pudiera pasar más por el esperma, pero la dosis que se absorbe, o sea, que pasa esperma, se absorba en el cuerpo de la mujer, es una dosis muy baja que generalmente pues no tendría por qué causar ningún efecto secundario en el bebé. Igual, bueno, justo ayer estaba leyendo una revisión de Gupta en donde nos hablan de todos los inhibidores de 5-alfa reductasa y otros antiandrógenos y mencionan eso exactamente. Entonces, yo creo que, pues, digo, obviamente hay que tratar de que no suceda, pero creo que no pasa nada. Sí, lo ideal es que le digas a los pacientes cuando están embarazados que ni ella ni cuando están buscando embarazarse lo tomen.
Pero ya que sucedió esto, no es un gran problema explicarles y decirles que por lo más seguro es que no existe ningún problema, tranquilizar a los pacientes. Sí, es que creo que luego pues también obviamente nos preocupamos mucho, pero hasta ahorita de lo que hay reportado es que se absorbe muy poquito, entonces que no llega a afectar al bebé. Y bueno, vamos a ver, ¿por cuánto tiempo recomiendas la suplementación con aminoácidos? ¿El qué, qué, qué? ¿Por La cuánto recomiendo qué? suplementación con aminoácidos. No. Es comida. Los aminoácidos, el problema es, por ejemplo, está el whey protein que le sube la insulina y aparte las inflama. Entonces, si toman, por ejemplo, proteína de suero de leche, les tira más el pelo. Yo preferiría como carne roja 3 veces a la semana, porque luego hay unos aminoácidos que son para construir músculo, pero son cetogénicos, suben la testosterona, sobre todo la lisina, me parece, y la leucina, entonces, comida. Excelente. ¿Qué laboratorios pides normalmente? Glucosa, insulina, vitamina D, ferritina, pruebas de función tiroidea. Y ya si veo otras cosas ya hormonales, pero los de base son los otros primeros. Sobre todo porque muchas pacientes, hasta que no mejora la insulina, no mejoran porque sí tienen androgenización por la insulina, que es algo que no está tan descrito, pero que sí ocurre. Eso está interesante. Y creo que lo que hay que tener muchísimo cuidado es ahora con el pellet, porque a veces no te dicen, por más que les preguntas, no te dicen. Y por ejemplo, a mí me tocó una vez que le pedí estudios a la paciente, ella me negaba todo, salió la testosterona en 900 y cacho. Yo ya yo pensando que era un tumor, pero pues al final de cuentas era por el pellet, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Solo recomiendan el dutasteride inyectable o también el finasteride? Pues yo uso dutasteride inyectable, pero también creo que hay presentaciones de finasteride. Sí, igualmente yo el que utilizo generalmente es el dutasteride. ¿Agregas probióticos? Sí, pero, ¿qué creen? Tú necesitas agregar. Entonces, pueden inulina de agave o inulina de achicoria como prebiótico. El probiótico que debe ser después de la comida, porque resulta que si te los tomas en ayunas, el ácido intestinal puede destruirlos. Y posbiótico puede ser linaza, sobre todo en mujeres, se recomienda linaza, una cucharada de linaza en el desayuno. O sea, hay que hacerle casita completa a los probióticos. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver por aquí. ¿Cuáles son los valores que tienes en cuenta para la ferritina, vitamina D, ácido fólico, zinc y vitamina B12? Para la ferritina, arriba de 40, de preferencia que lleguen a 70. Vitamina D, en teoría 30, pero 50 más recomendable, sobre todo para enfermedad, cosas inmunológicas. De B12, los mato. ¿Me escuchan? Ya se congelan. Es ¿Qué que te me como que preguntaron? de repente te trabas un poquito. Que de B12 y folatos no los tengo aquí a la mano, pero yo se los mato. Muchas gracias. Perdóname. ¿Qué tipo de exosomas utilizas? Solo humanos, los de, ¿cómo se llama? BNF, que son los únicos que realmente tienen estudios en humanos, que están limpios, pero no uso vegetales y tampoco de otras marcas porque no sé de dónde pueden venir. Y siempre micropunciones, como mencionaste, ¿no? Si van a escoger una marca, no cambien porque puede haber reacciones cruzadas y entonces pueden tener efluvios por las reacciones cruzadas de los exosomas. Entonces, cuidado con eso, porque, por ejemplo, están estos de los que son de cordón umbilical de venado. El calecín. Sí, calecín. Entonces no cruza. O sea, si de venado, que yo no uso, pero si los estás usando, y si humanos, humanos, y que sí tengan estudios, o sea, de un buen laboratorio que sean más caros y nunca inyectarlos. Perfecto, muchas gracias. Para diferenciar la alopecia senil de la alopecia androgenética por afilamiento difuso, además del andrógeno dependiente, ¿algún otro tip?
¿Cómo diferenciar de senescencia y androgenética? En la androgenética tienes más variabilidad. Tienes, pero el medianito, pero el más velloso, tienes diferentes poblaciones. En la senescencia, todos parejitos están con disminución del calibre. Excelente, muchas gracias. ¿Y qué opinión tienes del Nutrafol? El Nutrafol, ese no tiene proteoglicanos, ¿verdad? Si no me recuerdo, tiene... No me hablo, pero por más de tercios, porque las formulaciones que tienen vitamina A después hacen como un desprendimiento temprano de la vaina reticular y hacen efluvios por exceso de vitamina A. Entonces, no más de 3 meses. Perfecto. Y bueno, creo que nada más falta, ¿cada cuánto se aplica el Botox en tricodinia? Pues no tenía una temporalidad, yo se los pongo, mejoran. Solo pienso en una que regresó, pero se lo puse como al año. Porque aparte les tienes que tratar todo lo otro, o sea, como quitar la seborrea, darle cetiricina, bisabolol, o sea, todo lo que está causando la tricodinia. Claro, y si al final de cuentas tienes con otras cosas, entonces, muy bien. Muchísimas gracias. Es tu presentación. Gracias, Aurelia. La definición de tuya sería lo que puso Andrea. Qué divina es la doctora. Muy bien. Ay, les mando un gran abrazo a los dos. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Como siempre, nos vemos el próximo lunes. Tendremos igualmente 2 excelentes speakers. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan bonita semana todos. Muchas gracias. Recording